Enrique Melgar es número 2 de Alianza Popular, Rafael Vargas es número 1 de Peruanos por el Cambio y Héctor Maquera es número 1 de Solidaridad Nacional. Los tres son peruanos, ¿no? Sí. ¿Ah? 100%. Rápido han reaccionado. Sí. ¿Sí? Por supuesto, lo llevamos en la sangre. No sé, pero es un tema que está en agenda, hay que preguntar. Más vale preguntar ahora que después arrepentirse. ¿Están seguros? Sí, segurísimo. ¿No tienen toda pasaporte para certeza. fuga? Nada. Con toda certeza. Bueno, Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Fernando. Agradecerte la oportunidad de poder estar en este, creo, más diálogo y reflexiones electorales que estoy seguro va a esclarecer mucho también a la ciudadanía tacneña. ¿Cómo sientes el proceso electoral luego de todo lo que ha pasado? Bueno, definitivamente perturbado. Definitivamente perturbado. No creo que este sea un proceso electoral limpio y que nos deja sí lecciones inmediatas para quienes estén en el Congreso, para quienes lleguen al gobierno, inmediatamente revisar la ley de partidos electorales. No puede ser que, incluido aquí en Tacna, faltando 13 días, no tengamos claro quiénes son todavía los candidatos reales. A nivel nacional igual no tengamos claro quiénes van a ir a la presidencia. Más aún, distorsionando algunas realidades con decretos o con resoluciones que están saliendo que no son parejas ni para uno ni para otro. Eso realmente es lamentable, pero creo que nosotros, quienes estamos comprometidos en este proceso electoral, debemos hacer de que esto también se salve. No podemos hacer, vamos a decirlo menos, leña del árbol caído o de los problemas y de repente hasta inducir con nuestras propias quejas y todo a lo que pueda venirse posteriormente hasta una dictadura. No sería raro para todo lo que se puede conocer. Es demasiado perturbado este proceso que puede llegar a eso. Así que mejor quienes está creemos a cierto nivel de indignación en varios sectores, pero por supuesto, en el país, el tipo de resoluciones que se están dando. Yo creo que un 50%, si ya solamente la candidatura de Keiko tiene el 30%, hay un 70% que no va a votar por ella, por lo menos en primera vuelta electoral, y hay cierto nivel de rechazo a esa candidatura o el llamado antivoto también, que lleva a que te genere diversas dudas, ¿no? De que cuán transparentes pueden ser las instituciones, quizás no llegando a un proceso como el de Fujimori del 92 con un autogolpe, pero sí el copamiento de las instituciones, Poder Judicial, Fiscalía y otros, como se hizo en la época de la dictadura. Estoy seguro que este 5 de abril hay una marcha también que esperemos sea lo más contundente posible para que sepan también y haya elecciones ciudadanas claras hacia los candidatos, ¿no? En ese sentido, vuelvo a reiterar, nosotros creo que como responsabilidad tenemos el fortalecimiento de la democracia. No podemos dejarnos avasallar por aquellas mentes dictatoriales, así de claro. Rafael, ¿y tú cómo ves el proceso? Con similar preocupación a la que tiene Enrique, por cierto, porque una serie de eventos que han pasado casi desapercibidos podrían hacer presumir que se está cocinando algo con intenciones protervas, ¿no es cierto?, maliciosas, hasta crueles contra la democracia, contra las que hay que estar prevenido. Evidentemente yo creo que todos los que estamos participando en este proceso electoral, por convicción democrática, por cierto, debemos mantenernos alertas y entrar a una especie de coordinación previsoria frente a lo que podría ocurrir si es que aquellas suposiciones que nos llevan a pensar que todo está cocinándose para suspender el proceso electoral se llegase a consolidar, cosa que le haría mucho daño a la democracia. Para ello es necesario también señalar mi coincidencia con la necesidad urgente que hay de una reforma electoral como primera tarea de quienes lleguemos al Congreso, ¿no es cierto?, a partir del 28 de julio. No es posible que la tibieza o la nebulosa que engloba, que encierra la legislación electoral actual haya generado situaciones como las que estamos viendo. Pero todos los grupos políticos han sido responsables de esto, claro, porque en su momento el jurado les ha pedido que aprueben ciertas normatividades y no lo han hecho. No lo han hecho porque evidentemente a muchos de los que hoy día componen el Congreso de la República no les conviene. Y sería bueno que todos los candidatos expresen sus convicciones a ese respecto. Yo lo digo con toda claridad, lo firmo y evidentemente lo suscribo,
que yo no voy a postular a una reelección en el Congreso de la República si es que me tocase el honor de servir a mi país en esta gestión que está por iniciarse el 28 de julio. Entonces, la voluntad de no pretender perpetuarse en una actividad como la congresal le da un cariz distinto, creo yo, a lo que podría ser el Congreso, y como lo dije en alguna oportunidad, hay que modificar algunos temas en la Constitución, y para hacerlo tendría que ser esta Asamblea Constituyente compuesta por personas idóneas, con capacidades adecuadas, pero que luego estén impedidas de ocupar cargo público alguno por vía elección, ¿no es cierto?, elección popular, para que hagan una Constitución que no proteja pues a quienes la van a conformar, ¿no es Pero cierto? ayer Kuczynski defendía la Constitución, el capítulo económico, dice que es lo mejor que ha habido en la entrevista de Cuarto Poder. Pero yo me refiero al tema del capítulo político. ¿Ya? El capítulo económico puede tener una tendencia distinta de acuerdo a la percepción que cada cual tenga de cuál es la mejor opción para el país en temas económicos. Allí podemos discutir muchísimo, pero en tema de constitución, de no reelección de congresistas, de vacancia de congresistas, porque los congresistas son los únicos que se salvan de todo. Tienen inmunidad, no los pueden vacar, pueden ser reelectos las veces que quieran, nadie se mete con su presupuesto, nadie los controla, en fin, eso tiene que desaparecer para que el pueblo vuelva a confiar en el Congreso de la República. Tenemos un Congreso al que nadie respeta, ¿no es cierto? Yo no creo que, salvo algunas honrosas excepciones, alguien se sienta admirado por un congresista, ¿no? Eso tiene que cambiar. Los niveles de aprobación son muy bajos. Son muy bajos. Héctor, ¿tú cómo ves el proceso en ese panorama? Tú has tenido problemas para conformar tu lista, ¿no? Leonardo al final, hace una semana recién fue aceptada para que pueda integrar la misma. Sí, un saludo patriótico para el pueblo de Tacna. En realidad estamos viviendo una crisis no solamente económica, sino es una crisis política institucional, que no está tan bien fortalecida porque los actos de corrupción se han perpetrado en todos los estamentos del Estado. ¿Y por qué no decirlo? En el Jurado Nacional de Elecciones, porque hay una imparcialidad increíble. Es decir, se puede sacar a partidos, ellos puedan atribuirse a sacar a los partidos que ellos quieran, pero sin embargo, la población, es decir, la ciudadanía en general, estamos totalmente indignados, empezando por mí, porque en realidad jamás esperé de que para hacer una publicación para mi candidatura, que en 2 oportunidades tuve que pagar algo de 700 soles, ¿no? Se me salió como 1.400 soles. Vaya, digo, ¿no? Tengo que pagar para participar en estas elecciones electorales, pagando, es decir, como si tuviese un precio. Sin embargo, yo creo que una campaña electoral no es gratis para poder difundir nuestra... Pero eso lo cobra el diario en todo caso, ¿no? Y en estas épocas lo digital debería pasar sobre lo impreso de repente, ¿no? Para ser más democráticos y pudieran todos tener las mismas opciones de postular y no solamente por dinero. Es verdad. Entonces, como le digo, yo creo que tenemos un problema de fondo, que es más que todo constitucional. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos proponiendo a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Porque en realidad, en este país, en estos momentos, frente a una crisis no solamente económica, sino política, necesitamos cambiar el problema de fondo, que es el cambio constitucional. Y esperamos de que, yo he estado en dos debates, tanto en Ciudad Nueva como en el Alto de la Alianza, he podido escuchar y ver el sentir de la gente. Y alguien de pronto preguntó si estábamos preparados para un cambio constitucional, y todos levantaron que sí, estaban preparados para un cambio constitucional, cuando frente a un candidato que dijo de que no estábamos preparados para un cambio constitucional. Entonces uno puede notar en el campo el sentir del pueblo. Porque... ¿No crees, y esa pregunta se las hago a los tres para luego pasar con Enrique y con Rafael, ¿no crees que hay gente que tiene expectativas de un cambio constitucional, pero que esos cambios y modificaciones constitucionales no se van a dar porque en cierta medida el Perú es tan variopinto que elige candidatos o, pongamos el caso, asambleístas, no constituyentes, que vienen de diversos partidos políticos con diversas opiniones? Porque cuando se hizo la Constitución de 1979 hubo una alianza, no, básicamente
en el Parlamento Nacional. El APRA fue el que la llevó adelante, tuvo apoyo en ciertos sectores con la izquierda, luego la izquierda no la terminó firmando y fue el PPC quien terminó asumiendo esto. En la época del fujimorismo fue una constitución que nació de un autogolpe. Hoy, si llamas a unas elecciones, vas a tener la misma foto del momento con representantes del fujimorismo, representantes de la izquierda, representantes de Kuczynski, representantes del APRA en el Parlamento Nacional, y quizás no se pongan de acuerdo en lo sustancial, como tú quieras una constitución. ¿Qué molde de constitución quieres tú? Es que en realidad, no como la que usted estaba refiriendo, de que la Constitución del 93 fue producto de un autogolpe, donde se perpetró y se llevó abajo, es decir, todos los poderes del Estado, especialmente todas las instituciones se vieron tan debilitadas frente a una dictadura. Pero hay que entender de que en ese entonces, frente a un referéndum, el gobierno de Fujimori tenía pues secuestrado a todos los medios periodísticos, tanto escrito y hablado, ¿no? De modo que esto jamás iba a ser algo transparente. No, pero faltó poquito para que esa constitución no pase, ¿no? Por supuesto, era un mínimo, sin embargo, pues validaron la Constitución del 93. Y es verdad que la Constitución del 93 tiene ciertas contradicciones, especialmente con respecto a los derechos humanos, como se dice, a la vida y a la salud de todos los peruanos. En cambio, en la parte económica es totalmente pues contraria. ¿Por qué? Porque atenta a los derechos, a la vida y a la salud de todos los peruanos. Porque no solamente vivimos, como dice, de palabras, sino de hechos, ¿no? O de escritos, como se encuentran verificados ahí en el artículo 62, donde las empresas mineras, pues, hacen lo que se les da gana. En otras palabras, tienen a la Constitución del 93 como si fuera un blindaje a sus intereses económicos. Pero ¿a dónde se va dirigido todas esas ganancias? A sus países de origen. Y esa es la razón por la cual no tenemos un país industrializado, que todos esperamos, y no lo va a haber hasta que haya ese cambio constitucional que yo estoy promoviendo y la estoy repitiendo y la voy a repetir si es posible 1000 veces. ¿Por qué? Porque este pedido lo hacemos con el levantamiento de Locumba del año 2000 y lo hemos hecho en Andahuaylas, cuando nos levantamos en armas contra Alejandro Toledo. Sí, pero ahí en el 2000 estuvo Humala, que hoy es gobierno, y no llama a la nueva constitución. Pero Humala ha juramentado por la constitución del 79 y ahí quedó. Pero el espíritu de la constitución. Por supuesto. Pero nunca llamó a una asamblea constituyente. Jamás lo llamó, jamás lo llevó. En sus manos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque es que Ollanta ha perdido todo tipo de liderazgo y como lo conozco, es un militar timorato, porque lo conozco personalmente en relación. ¿Por qué lo apoyaste entonces? Bueno, en ese entonces estaba ya pues dentro del estaba preso por el levantamiento de Andahuaylas, porque yo recuerdo que a él en primera vuelta ganó las elecciones, pero nosotros nos vimos traicionados en el mismo Andahuaylazo. ¿Por qué? Porque en un momento él apoyó este levantamiento, pero sin embargo frente a la muerte de los 4 policías y los 2 reservistas después de 10 años se demuestra que no fue producto de un enfrentamiento. Pero en ese momento Ollanta se echa para atrás y ya no continúa apoyando este levantamiento cuando todo el pueblo peruano, en cierta manera, teníamos todo el apoyo. ¿Por qué? Porque así como Toledo en plenas elecciones electorales prometió el cambio constitucional, al igual que Alan García y el mismo Ollanta Humala, pero hoy no se hizo realidad. Esto continúa simplemente en una promesa electoral, como hoy está sucediendo, ¿no? Y esperamos que algunos partidos tengan la suficiente valentía para hacer de que este cambio constitucional sea una realidad, porque la Constitución del 93 permite vulnerar los derechos humanos, permite privatizar, robar, saquear y matarnos entre todos los peruanos. Si bien es cierto que la Defensoría del Pueblo emite un informe que durante el gobierno de Alan García y el primer año de gobierno de Ollanta Humala ha habido 233 muertes. Se puede imaginar. Por conflictos sociales. Por conflictos sociales. Y esto va a continuar habiéndolo.
¿Por qué? Porque esto no va a terminar mientras la Constitución 93 continúe vigente, ¿no? Enrique, Constitución. Bueno, a ver. Ojo que lo ofrecieron 2 veces, en campaña electoral y una haciendo gobierno, y no cumplieron. Por supuesto, no es tanto que no se cumpla. Y yo ahora, y lo digo con toda certeza, creo que el cambio de una constitución tiene que esperar. Y le voy a decir por qué. Es cierto, puede haber voluntades de querer cambiar, pero lamentablemente, en esto, y empezábamos este diálogo, ¿no? En esta nebulosa política que hay ahorita, en este debilitamiento, porque hay que ser autocríticos, hay un debilitamiento de partidos políticos, hay crisis institucional, y como tal, no hay la fuerza suficiente. Tú reflexionabas y decías, oye, ¿será posible hacer una constitución? Las ganas han habido, durante el gobierno, es cierto, durante el gobierno se propuso hacerlo, pero lamentablemente, por los intereses creados, ni uno ni otro sumó, y acá para hacer una convocatoria, salvo que sea como lo hizo dictatorialmente Fujimori, de otra manera no salía. Entonces, aquí me parece que tenemos que esperar. No hay, lamentablemente, la suficiente conciencia cívica, política, y no hay ahorita el escenario necesario para hacer un cambio de constituyente. Una sencilla razón. A ver, tenemos un modelo, vamos, Estados Unidos, tiene una constituyente que no se cambia hace más de 100 años, porque hay estabilidad, porque hay visión de futuro. Acá nosotros estamos acostumbrados a legislar y a sacar leyes de acuerdo al momento y a los intereses. Y eso sucede justamente porque no hay una suficiente conciencia política. No hay lo que dice, ¿el pueblo está dispuesto a cambiar? Sí, pero ¿bajo qué preceptos? Por ejemplo, me parece realmente, salvo error u omisión, cada uno tiene sus criterios, ya decir que es una constitución que permite robar, desde ese momento hay que ser coherentes o mesurados en las apreciaciones, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo. Se hará una constituyente que de acá a 3 o 4 años tendrá que cambiarse, porque obviamente ya la correlación de fuerzas políticas serán distintas. Y la constituyente, la carta magna, la que nos manda, no es una correlación de fuerzas políticas, es una institución como tal, que ayuda a que tenga como Estado, nosotros tengamos una normatividad permanente, y sobre eso van saliendo las leyes, sobre eso van saliendo ya en orden prelatorio los decretos supremos, en fin, lo que quiera. Pero ¿qué identificamos? Privilegiamos el tema económico, privilegiamos el tema social, privilegiamos ¿qué tema privilegiamos en la Constitución que podría ser? Y esa va una pregunta, por ejemplo, para él. Es cierto, permíteme, Enrique, Héctor quiere intervenir. Bueno, primero habría que preguntarse a quién le conviene el cambio constitucional. ¿A las empresas multinacionales o a todos los peruanos de a pie? ¿Por qué? Porque hasta hoy el sueldo básico, es decir, el sueldo mínimo, el salario mínimo, hoy está sobre 750 soles. Y la canasta familiar está encima de los 2.500. Y eso es un promedio. Pero ¿a quién le conviene este cambio constitucional? Yo pienso que a todos los peruanos, a todos los ciudadanos de a pie, que sol a sol tienen que trabajar. Porque las empresas transnacionales, yo pienso que a las empresas transnacionales es quien serían los más favorecidos de que este cambio constitucional no se dé. Y especifica en el artículo 162, frente a los contratos ley, que no se puede hacer ninguna modificatoria o se puede renegociar. Y hay que entender de que detrás de los gobiernos, ¿por qué es que los gobiernos, así como la de Toledo, la de Alan García, el mismo Ollanta Humala, no tuvieron la decisión, porque hay que ser bien valientes, como dice, hay que tener temple de acero para poder defender los intereses de las grandes mayorías? Es que detrás de estos gobiernos está pues la famosa carta de intención, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que nos tiene, como dice, con la soga en el cuello. Así que tú cumples aquí con las condiciones que nosotros te imponemos, ¿no?, de privatizar, porque eso es lo que hizo Alberto Fujimori, de privatizar todas las empresas nacionales, que hoy el resultado simplemente de esta privatización ha sido un fracaso.
porque las empresas transnacionales, para no detallar en todas las ganancias que se llevan a sus países de origen, que es el 70%, ¿no?, de utilidades, pero el resto ¿para quién dejan? Dejan para todos los peruanos, y el centralismo limeño va a tener que quedarse con un buen porcentaje, y todas las demás regiones siempre amparándonos con lo poco que tenemos, y de manera que así jamás vamos a tener un país industrializado. Quisiéramos que las empresas transnacionales pues invirtieran aquí en el país, pero no lo hacen. Hacen de los países más desarrollados, teniendo los sueldos más altos, por encima de los $4.500, $4.000, como en Estados Unidos pues está por un promedio de $3.500. Sin embargo, como lo dice Antauro, el Perú y América Latina solo ha sido el patio trasero de los Estados Unidos, de las grandes potencias. Entonces, yo creo que llegamos a la conclusión de que ese cambio constitucional requiere decisión política, voluntad política para poder cambiar los destinos de este país.